Ayúdame, mi casa está en llamas. A las 4 de la madrugada recibí una llamada telefónica repentina de mi nieta de 6 años. Busca ayuda de tu mamá de inmediato. Estaba gritándole fuerte a mi nieta al otro lado del teléfono. Mamá, no me levanté desde que mi papá la golpeó. Me arrodillé al mismo tiempo, me llené de ira incontrolable hacia mi yerno. Mi hija Lice había sido tímida desde pequeña. Ella siempre fue el tipo de chica que se pegaba a mí y a mi esposo y ocultaba que yo era profundamente conmovida. Al ver a Lea caminando por Virgin Road con su padre, la persona que mi hija eligió para casarse fue Jackson, que era 4 años mayor que ella y un alto cargo en la misma empresa. A diferencia de Lea, se decía que él era decidido y fue cuando vino a mi casa para saludar su matrimonio. Un placer conocerte. Estoy saliendo con Lice y estoy seguro de que la haré feliz. ¿Puedes perdonarme por casarme con ella? Él estaba un poco nervioso, pero mi esposo y tuve una buena impresión de él cuando declaró claramente y decidimos aprobar el matrimonio. Nunca imaginé que mi hija retraída nos presentaría un hombre. Me sentí un poco sola, pero sobre todo estaba feliz de que Lice hubiera elegido a su pareja. Encontré una buena persona. Sí, gracias. Tengo que hacer todo lo posible para apoyarlo adecuadamente de ahora en adelante. Sentí una fuerte determinación en sus palabras y me sorprendió el cambio positivo en sus sentimientos ante la fuerte petición de Jackson. La renunció a su trabajo. ¿Qué tal si el próximo domingo? ¿Está bien? No está cansado del trabajo. Sí, está bien, ya que somos familia. Él quiere que no te preocupes. Aprovechó la generosidad de ellos. Comemos juntos cada vez más y cada vez que sentí la fuerza de la pertinencia de Jackson hacia Lea fue cuando mi hija falló. Plato que se suponía que debían servir ese día. ¿Por qué cometiste un error tan simple? Cualquiera podría haberlo hecho con la receta. ¿No entiendes lo que está escrito? Lo siento. La voz de Jackson estaba furiosa y Lea miraba hacia abajo con una expresión muy triste. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, suegra? Lo siento. Parece que Lice se ha equivocado. Oh, sí, voy a ayudar a Lice, así que Jackson, ¿podrías hacerle compañía a mi esposo? Pero luego siento mucho que mi esposo le hiciera una seña. Yerno vacilante y bebí con él para que la situación se resolviera. Mamá, lamento que hayas venido hasta aquí. Está bien, todos cometemos errores y cuanto más hagas esto de ahora en adelante, menos errores cometerás. Animé a Lea. Unos meses después, recibí un feliz informe de mi hija y su esposo de que tuvieron un bebé. Jackson cuida a Alicia acariciando con cariño su barriga que todavía está casi ungida. Cuando los vi a los dos pensé que así es como poco a poco deberían convertirse en pareja y luego en familia. Gracias a tu Lice parece estar aliviada y puedo hacer lo mejor que puedo para trabajar no solo durante el embarazo sino también después de dar a luz. Nieto. Sin embargo, fueron como 6 meses después del nacimiento de mi nieto Mariel. La actitud del yerno, que pensé que estaba tranquilo, cambió poco a poco. Deja de llorar a Mariel ahora mismo. Si no puedes hacer eso no eres apto. Madre, tal vez irritada por el bebé, Jackson gritó en el tono más fuerte que jamás había escuchado. Sin embargo, esto solo hizo que el bebé llorara más y más. Hice lo mejor que pude para ser gentil y abrazar a mi yerno. Jackson, cálmate. Mariel también está sorprendida. Si llegas a casa del trabajo y tu bebé llora todo el tiempo estarás cansada, pero suegra, no malcríes demasiado. Alice en medio de la conversación cubrió sus palabras y me lo dijo con dureza. Y como fue el yerno que salió de la habitación. Mamá, lamento haberte hecho sentir incómoda. Fue muy doloroso ver la cara triste de la mientras hablaba de manera engañosa. Desde entonces no vi a Jackson en la casa de mi hija. Tal vez hice una declaración innecesaria. Tal ansiedad cruzó por mi mente y estaba preocupado por mi hija que estaba perdiendo energía día a día. ¿Qué pasa? ¿Que te molesta? Nada, está bien. No importa. Cuántas veces le pregunté, ella seguía repitiéndolo y Lea no quería decir nada y gradualmente lo fue bloqueando. Me pregunto si estará cansada de la guardería. Justo cuando yo pensé que necesitaba estar un poco más atento me llamaron para hablar con ella y fui allí. Mamá, por favor ya no vengas más a mi casa. ¿Qué pasa con que digas eso de repente? Para ser honesto no pude ocultar mi sorpresa. Las palabras de mi hija, pensé que si no lo hacía sola en lugar de depender de mi mamá todo el tiempo no sería una madre adecuada para siempre. Eso no es cierto. Si tienes a alguien que te ayude, no es malo confiar. Bien, traté de hablar con ella pero ella no estuvo de acuerdo conmigo en absoluto.
está bien, pero si tienes algún problema no dudes en decírmelo, gracias mamá, llévate a Mariel contigo de vez en cuando para que venga a visitarnos. Todavía estaba ansiosa pero me preguntaba si era mi crecimiento como madre, así que decidí vigilar a Lea después de eso, como prometió, ella comenzó a traer a su hija a visitarnos de vez en cuando, pero estaba preocupada por la falta de energía de mi hija. No los veía tanto como antes y cuando tenía 6 años parecía estaba ocupado con algo y rara vez venían a visitar mi casa, entonces una mañana, alrededor de las 4 de la mañana, mi teléfono celular sonó por toda la habitación. ¿Quién es? Desde temprano en la mañana, cuando tomé mi teléfono inteligente con ojos soñolientos, mostró a Lea. En la pantalla: hola, ¿qué te pasa a estas horas abuela? Ayúdame, mi casa está en llamas. Al otro lado del teléfono escuché la voz de mi nieta que estaba a punto de empezar a llorar. No, mi hija Mariel, ¿dónde está tu mamá? Ayuda de mamá. Enseguida de repente tenía sed de sangre y le gritaba fuerte a Mariel: mamá no se ha levantado desde que mi papá le pegaba. ¿A qué se refiere? Tal vez porque llevaba mucho tiempo conteniéndose. Mi nieta se puso a llorar en voz alta. Está bien, iré ahora mismo. De todos modos, sal de la casa de inmediato. Llamé al 911 requerido para los camiones de bomberos y la ambulancia y luego mi esposo y yo condujimos rápido a la casa de nuestra hija. Debería ser mentira. Cuando llegamos, un momento inimaginable y una escena horrible cobró vida. El fuego se extendió más de lo que esperaba y quedé atónita y sin palabras cuando el esfuerzo de extinción tuvo lugar frente a mí. Estaba indefensa y caí de rodillas en estado de shock cuando mi esposo me sostenía y observaba la situación. Mi hija salió en camilla desde adentro. Lice detrás de ella. Pude ver a mi nieta siendo sostenida por los servicios de emergencia. La abuela, cuando mi nieta se dio cuenta de mí, inmediatamente corrió hacia mí y me abrazó. Tenía miedo, ya veo, pero yo, me alegra que estés a salvo. Lice en la otra mano estaba inconsciente y fue directo a la unidad de cuidados intensivos. El doctor me dijo con expresión seria: quiero que estés preparado, y no pude ocultar mi malestar. Sin embargo, estaba decidido a no causarle ansiedad a mi nieta, así que me motivé y me comporté con dignidad. De todos modos seguí llamando a mi yerno para contarle lo que estaba pasando, pero simplemente sonó y no había señales de conexión. Jackson, ¿dónde y qué estás haciendo? Decidí volver más tarde y hablar primero con Mariel. ¿Puedes decirme qué le hizo papá a mamá? Sí, me desperté con la voz de mamá diciendo basta en voz alta de papá cuando la nieta fue al frente de la habitación donde se escucharon sus voces. Jackson le levantó la mano a Lea y luego fue a algún lugar donde ella estaba preocupada por su mamá y entró en la habitación después de que su papá se fue. Me dijeron que le diera este osito a tu abuela. Todo el tiempo y olí algo raro y cuando fui allí había un incendio. Mi nieta inmediatamente regresó a la habitación de su mamá, pero por más que llamó a mamá, Lice no despertaba y no sabía qué hacer, así que me llamó. Ya veo, gracias por contactarme. Sí, hola abuela. ¿Crees que mamá está bien? Los médicos están haciendo todo lo posible, así que todo debería estar bien. Más tarde, cuando la abrí y miré dentro, encontré cierta cosa junto con una carta de mi hija. ¿Por qué hubo tal cosa justo cuando me estaba preguntando? Recibí una llamada de mi yerno. ¿Qué te pasa tan temprano en la mañana? Tu casa se incendió y llevaron a Lea y Mariel al hospital. Veo que he estado fuera de la prefectura en un viaje de negocios desde ayer. No creo que pueda volver a casa hasta más tarde esta noche. Mi yerno no pareció muy sorprendido. No se preocupó por su esposa y su hijo y no preguntar algo más. ¿Qué diablos va a hacer con una mentira? Después de colgar el teléfono sentí una ira incontrolable acumularse dentro de mí. La historia de Jackson, que estaba en desacuerdo con Mariel, me llenó de desconfianza hacia él. Mi nieta también estuvo hospitalizada para tratamiento de quemaduras. Por si acaso salí del hospital y corrí a la casa de mi hija. No me di cuenta de lo grave que estaba. La casa estaba medio quemada y lo único que quedó fue el garaje y sus alrededores. Espero que esté a salvo. Después, leyendo la carta de mi hija, estaba cavando entre las ruinas quemadas con un propósito y cuando llegué a la respuesta me convencí al mismo tiempo que sonó el tono de llamada y corrí de regreso al hospital. Nunca perdonaré. Me voy a tirar al infierno. Prometí hacerlo. Y mientras temblaba de ira, decidí vengarme de mi yerno. Más tarde esa noche, un Jackson de aspecto solemne vino a nuestra casa. Después de que llegué a casa, lo contacté y le dije que mi hija se había ido y que quiero volver.